Muy buenas noches, apreciados. El día de hoy les voy a explicar entonces cómo utilizar el journal, cómo modificarlo acorde a su estrategia para que así lleven un diario muy bien estructurado y sepan dentro de 3, 6, un año, qué tan rentable es su estrategia y entonces ya eso les dé la confianza para solamente esperar esos parámetros. Entonces, si ustedes entran al archivo, les va a aparecer esto, obviamente por aquí les va a aparecer solo lectura. Lo que ustedes tienen que hacer simplemente es darle aquí en archivo, darle en hacer una copia y eso les va a abrir una copia y ahora sí les va a aparecer algo así como esto que les va a dejar modificar. Se van a encontrar con esto de Setup, Stats, Journal, con estas tres vamos a trabajar. Entonces nos vamos aquí a Setup. Aquí es donde vamos a configurar todo lo que necesitamos. Entonces, en sesiones, que significa sesiones, yo puse estas porque, por ejemplo, la New York va a ser para mí en la mañana, mañana y tarde. La de Asia va a ser las entradas que haga en la noche y la de Londres va a ser las entradas que haga en la madrugada. Entonces, pero así lo identifico yo. Ya ustedes pueden poner aquí, no sé, tarde, mañana, noche. Entonces, para que vayan identificando en qué horas pueden tener mejor rentabilidad. Es un punto válido. En esta parte que dice Pairs Trading, ¿qué significa esto? Los pares que van a operar o con los que ustedes operan diariamente. Yo aquí solamente le voy a hacer estudio a estos seis, ¿no? Que son el CRAS 300, CRAS 500, Volatil 10, Volatil 25, Volatil 100 y STIC. Entonces ustedes aquí deben elegir los que ustedes vayan a operar. No van a poner aquí 20. Si están empezando, poner solamente uno, dos o tres y registrar solo esos tres. Entonces ustedes le van a dar ahí, por ejemplo, quieren modificar cualquiera, simplemente le dan, por ejemplo, ahí, borran y ponen y borran los demás y ponen los que ustedes vayan a trabajar. Ahora, en la parte de time frames, ¿qué significa esto? Tiempo de entrada, en la temporalidad que vayan a entrar. Entonces, yo aquí, normalmente yo hago entradas en distintas de estas temporalidades. Entonces, si hago una entrada M5, pues listo, aquí puse M5, M15, M30, una hora, 4 días, semana, y este realmente es un mes, pero yo lo manejo como un minuto, ¿no? Para mí un 9 va a significar un minuto. ¿Eso para qué? Para que en el journal vean que aquí me va a salir time frame usado. Entonces yo ahí le doy clic en la flechita y selecciono la temporalidad que yo entré. Entonces, por ejemplo, yo hoy tomé esa entrada en el volátil 25, sesión de New York, fue en la mañana, par, volátil 25, vean que aquí elijo los pares que puse anteriormente allá, compra-venta, y ya le explico esa parte acá en el anterior. Me voy aquí a Setup otra vez y sigo configurando el resto. Esto lo dejamos quietecito, eso también, pero entonces aquí viene el detalle. Setup Types, ¿qué significa esto? Esto significa simplemente el escenario que ustedes suelen esperar para tomar la entrada. Por ejemplo, yo tengo zonas con RSI, como ustedes ya saben, a mí me gustan los CRAS 500 y 300, esperar en zonas de fractalidad o en zonas de los extremos, en los altos más altos o en los bajos más bajos, me gusta esperar que llegue el mercado con una confirmación de RSI en sobrecompra en nivel 80 o más en temporalidad de 5 minutos en adelante. Cuando se presente ese escenario, yo tomo una entrada. Extremos. ¿Qué significa esto? Que, ok, cuando el mercado me vaya llegando a un escenario donde esté en el extremo más alto, en el extremo más bajo, yo allí normalmente suelo buscar entradas con una confirmación, que es el primer quiebre de estructura. Eso ya hace parte de esto, ahorita se lo explico. Eso significa escenario, ¿no? Setup types, el escenario que yo voy a esperar. Ustedes aquí los pueden modificar igual, por ejemplo, vea, yo pongo ese, voy a quitar ese. Entonces ese OV-PAN yo lo puedo quitar y puedo poner el que yo quiera, ¿no? Y así les va a salir entonces acá en el journal, en la parte de Setup type, ahí les va a salir todos los que ustedes tengan y lo van a ir pues poniendo acorde a la entrada que hicieron. Después de saber qué escenario es el que ustedes esperan para operar, viene el tipo de entrada que utilizan. Entonces, ¿qué significa para mí SR? Significa soporte o resistencia. Normalmente casi nunca entro por esto, pero sí me sirve, por ejemplo, para cuando llegue con RSI. Entonces, que me llegó una zonita en el CRAS 500, el CRAS 300, que son los que yo voy a utilizar de los únicos Bunicras. Me llegó una zonita con RSI, una fractalidad, un extremo con el RSI confirmando. Eso sí es una entrada directa. Eso significa SR, ¿no? Es como que, ok, por ejemplo, aquí tengo esta resistencia. Entrada directa sería simplemente que llegó ahí y tan, entro ahí directamente. Normalmente casi nunca lo hago. Sí lo hago cuando me llega con RSI en los CRAS y los Bunicras. Eso significa para mí SR, ¿no?
Y Simone, y esa estrategia yo la llamo así porque literal es dinero fácil. Dinero fácil, fácil después de que ustedes aprendan a conocerla. Y es la que ustedes normalmente han visto que últimamente he enviado en el grupo Premium y en el grupo gratis. ¿Que cuál es? Simplemente, por ejemplo, vean aquí, tengo un ejemplo en el volátil 25 que fue la entrada que yo tomé hoy. Ahí todavía está en desarrollo. Lo único que yo voy a esperar es que él me rechace en la zona. Recuerden que el extremo sería este, no esto, sería este sería el extremo. Entonces simplemente un orden block donde empezó el último movimiento, pero este es el extremo. Entonces, si yo voy a poner esa entrada, ¿qué pondría yo ahí entonces acá en el journal? Pondría simplemente, como puse aquí, sesión de New York, eso fue una mañana, par, volátil 25, aquí elijo, volátil 25, compra, tipo de setup, orden block, como les dije, orden block, no es donde arrancan. Si fuera en el extremo, yo pondría, ok, ¿cuál fue mi escenario? El extremo, ¿no? Un extremo. O quiebre tampoco fue una zona con RSI, tampoco fue una fractalidad. Él llega, rechaza en la zona, vuelve a romper, aquí rompe máximo, sí, rompe el último, por aquí yo tomo la entrada, tengo un mínimo anterior que es este, por ahí yo tomo la entrada, de hecho la tomo un poquito más arriba por el mínimo, mi stop loss normalmente es aquí abajo, ideal es que él en esta zona haga el movimiento y justamente ahí él va dando ya el movimiento, ¿no? Entonces, estrategia es muy sencilla y demasiado efectiva. Normalmente yo le tengo más del 85% de efectividad a esta estrategia. Siempre espero rechazo, primer quiebre de estructura y tomo la entrada. Así de fácil, en todos los pares funciona. En Forex también lo utilizo igualito. Esta es mi estrategia y Simone, ya ustedes han visto que la mayoría de entradas que he enviado esos días han sido de esa manera. Escenario, ya saben, el escenario obviamente pónganlo en sus palabras como ustedes lo hagan para que puedan entender y luego sepan qué es lo que están haciendo. Mi escenario entonces, ¿cuál es? En ese caso fue un orden block, ¿sí? Un orden block donde arrancó el otro movimiento fuerte. La entrada fue ¿por qué? Easy Money, ¿no? El primer quiebre de estructura. Aquí no toca nada. Aquí esto les voy a mostrar ya como el resultado del journal, ¿sí? Esto le va mostrando el resultado. Quiere decir esto, aquí van a seleccionar el rango, como estamos en 2023, pues no pone 2023. Aquí va a salir el tiempo en el que hicimos la entrada, por ejemplo, ustedes pueden poner, como les digo, noche, tarde, mañana, madrugada, y ahí obviamente eso les va a ir segmentando todo muy, muy bien aquí. Aquí les voy a mostrar todas las entradas que llevan. Por ejemplo, yo he hecho 3 entradas hasta ahora con esta planilla, ¿no? Dos profit, una que se fue a vi, que fue una que les mandé ayer en el Crash 500, ninguna pérdida todavía. Y aquí abajo me va a salir, no vea, setup, tipo de setup, es decir, yo casi todas las he hecho por orden block, no he hecho ninguna en extremo todavía, todas por orden block. Las tres con la estrategia que les digo, es que esa estrategia es la que me gusta utilizar. Tienen que ponerla ustedes según sus parámetros, según todo lo que ustedes tengan y que lo entiendan. Y el tiempo utilizado, aquí está, vean, 15 minutos que fue la de hoy, 5 minutos que fue la de ayer y un minuto, para eso es un mes, pero para mí un minuto. Y esta fue la que se fue a vi, que fue la del CRES 500 que compartí ayer. Primer trimestre del año, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Entonces, como estamos en el tercero y lo estoy tomando apenas de septiembre, pues aquí solamente salen las entradas que hice, que he hecho hasta de hecho, ayer y hoy. Hasta ahora 100% de efectividad. Y así sucesivamente al final del trimestre yo me voy a dar cuenta qué tan efectivo fui y si sí puedo utilizar esa estrategia entonces. Y ya según eso, acomodo mi gestión de capital. Puedo arriesgar el 1, el 2%. Puedo decir, ah, tengo $10,000, tengo 5,000, tengo 1,000, tengo lo que sea. Entonces, tengo una efectividad del 70, 65, 80%. La puedo utilizar, solamente voy a esperar esos parámetros y sé que voy a sacar rentabilidad. Sobre todo cuando tienen mínimo un año ya testeándola y probándola. La parte del journal, siempre pongan aquí la fecha. Entonces, por ejemplo, si vamos a crear una nueva, todavía estamos a 9, entonces primero ponen mes, primero ponen mes, slash, el día, hoy es 18 todavía, pongámosle que todavía aquí a las 12 yo hago otra entrada, slash, el año 2023. Y listo. Aquí ponen la hora de entrada. Yo esa entrada de la mañana la hice 4:15 de la mañana, 4:15 AM. Y aquí realmente no sería mi sesión de New York, sino que yo podría poner la sesión de Londres, porque eso fue madrugada. El índice, aquí me van a salir todo, entonces, ok, elijo volátil 25 que fue donde lo hice, fue compra-venta. Doy ahí, compra, tipo de setup, es decir, tipo de escenario.
orden block, ya les mostré que era un orden block, mi estrategia, que fue el patrón que siempre utilizo, y la temporalidad usada, ¿no? Ahí puedo elegir cualquiera y en este caso utilicé M15. Aquí en la parte de risk significa riesgo, del 1 al 2% de la cuenta máximo, ¿no? Entonces, ustedes ya, por ejemplo, aquí pueden elegir full, es el 1% y el otro es el 2%. Entonces, yo aquí igual pongo full, que fue el 1%, que ahí nunca arriesgo más. Aquí podrían hacer como una imagen de la entrada, si ustedes desean, solo tienen que copiar un enlace ahí, pero les tocaría subir una imagen pues al Drive todos los días, entonces yo no lo he hecho. Corren eso un poquito a la derecha y se van a encontrar con esto, ¿no? Como que entonces aquí van a poner, por ejemplo, en Crash 300, el otro día fueron 10 puntos, que yo cerré con 10, la del Crash 500 fue en 0 porque se volvió el punto de entrada. La del B25 hasta ahora va dando 24. Mi take profit está por aquí a 37 puntos. Supongamos que yo cierro aquí donde está, porque de hecho podría cerrar allí. Entonces, ¿yo qué tendría que poner entonces aquí en mi journal? Ok, ya no pongo 18, sino que pongo 24 y modifico, ¿no? Entonces, ya después de que hago eso, obviamente me va a salir positivo. Si yo pierdo una, simplemente tengo que poner menos, por ejemplo, supongamos que esa nos hubiera dado menos 24. Va a salir rojita y aquí me va a salir perdida y eso automáticamente vean que me modifica esto acá. Esta es la última que creamos, pero esto no cuenta, entonces me saldría una ganada, una en B y otra en stop loss, que sería la que ahorita acabamos de poner allí, no en el journal. Pero como es positiva, yo le voy a poner entonces 24. Y ya vean que acá me va a aparecer ganada, 100% efectividad, van a salir el número de puntos que he ganado hasta ahora. Sí, es decir, eso suma, por ejemplo, estos últimos, esto me va a sumar estos últimos, serían 34. Bueno, me va a sumar este, pero esta todavía no es válida. Es decir, esta fue la que acabamos de crear la fecha, pero esta no la he hecho, esta habría que modificarla. Y así de sencillo ya después del tiempo, vean, hay un amplio espacio hacia abajo que ustedes pueden ir llenando, llenando, llenando. Y ahí van a llevar un diario de todas las entradas que ustedes hagan, el tiempo en el que lo hagan, del índice y todo bien estructurado. Ya saben, lo único que tienen que modificar es aquí. Entonces, la sesión, ustedes pueden poner mañana, tarde, noche, madrugada, no sé, lo que ustedes quieran. Los pares, los que trabajen, traten de que siempre sean los mismos. Es decir, si ustedes normalmente manejan solo Crash 300 y Crash 500, no se pongan a poner otros aquí que no conocen. O sea, solamente pongan la estrategia que ustedes conocen o que estén aprendiendo. O si apenas están aprendiendo, traten de manejar una sola estrategia, porque si meten muchísimas estrategias, se les va a complicar y no van a entender bien realmente sus estadísticas. Entonces, si apenas están aprendiendo, manejen una sola. Si no conocen esa estrategia, solo trabajen con esa y vayan revisando qué tal sea. Y obviamente si ya tienen un tiempito y manejan más índices, pues pongan los que ustedes manejen. Pero como les digo, ojalá no sean tantísimos, porque eso tampoco es muy buena señal. Entonces modifican eso, modifican los horarios de sesión, modifican el tiempo, no sé qué temporalidad ustedes utilicen para entrar. Yo tengo dos porque a veces hago entradas en zonas diarias. Entonces cuando hago una entrada en zona diaria, la voy a poner allí. El tipo de escenario que espero, ya saben, lo modifican acorde a, primero obviamente con sus palabras, lo que ustedes entiendan y como ustedes lo hagan, el tipo de entrada, ¿no? El tipo de patrón que esperan para entrar. Con los nombres que ustedes utilicen. Si ustedes, por ejemplo, aquí en soporte y resistencia usan, no sé, piso y techo, pongan piso y techo. Si ustedes usan, no, que primer quiebre, pongan ahí. Yo la llamo así, la pueden llamar así si ustedes quieren, pero pues la llaman como ustedes lo entiendan. Ustedes al pulpa lo llaman retesteo, pongan retesteo, o como ustedes lo llaman, pongan lo que ustedes quieran y los patrones que utilicen. Y ahí se les va a hacer muchísimo más fácil llevar un registro muy bien de sus sesiones diarias. Y aquí les va a aparecer todo. Cuando ya terminen, les va a salir qué tipo de entrada es más efectivo para ustedes, qué tipo de escenario es más efectivo y qué temporalidad es más efectivo. Entonces, esto les va a arrojar los datos precisos y ya ustedes con eso toman decisiones para entrar a su cuenta real luego o para de pronto aplicar a una prueba, no sé, lo que ustedes deseen y ya van a saber entonces con cuáles son más efectivos y qué esperar para operar esa nueva cuenta. Entonces,
Dicho esto, cualquier otra duda que de pronto tengan, cualquier cosita, me cuentan al privado. Los que de pronto vienen de YouTube, entren al grupo de Telegram y le escriben allí a los asesores que tenemos ahí. Entonces, nada, chicos, bendiciones. Buenas noches.